Establecer un fondo de emergencia es un paso necesario en el camino financiero. Su fondo de emergencia es similar a su póliza de seguro personal para eventos inesperados de la vida que exigen atención financiera inmediata. Así como el seguro ofrece protección y tranquilidad ante imprevisibles acontecimientos, su fondo de emergencia está ahí para cubrirle los desastres financieros que puedan surgir en su camino. Un fondo de emergencia no es solo una mera cuenta de ahorro en efectivo, es una estrategia financiera que puede mitigar impactos severos en su presupuesto debido a emergencias. Es tu amortiguador de día lluvioso. Podría experimentar una pérdida repentina de ingresos o enfrentar gastos médicos imprevistos. El fondo puede marcar la diferencia entre un día lluvioso impactante y una casi ruina financiera. El propósito esencial de un fondo de emergencia es protegerlo cuando se enfrenta a dificultades financieras inesperadas. Actúa como una red de seguridad financiera, permitiéndole mantener su estilo de vida actual cuando sucede lo inesperado. Ya sea una factura médica, una reparación del hogar, una pérdida repentina de empleo o necesidades urgentes de viaje, su fondo de emergencia lo tiene cubierto. Reiterando la importancia de tener el fondo, se recomienda ahorrar constantemente hasta el equivalente a 3 a 6 meses de sus gastos mensuales. Esta diversidad en términos de plazos ayuda a personas de diferentes capacidades financieras. El concepto esencial es que cuanto mayor sea su fondo de emergencia, mejor estará equipado para eventualidades imprevistas. La vida está abierta a giros inesperados. Una cuenta de emergencia bien financiada podría ser la gracia salvadora en este giro de los acontecimientos. La pandemia ha conmovido nuestras vidas de maneras que nunca antes habíamos encontrado. En consecuencia, hemos aprendido que debemos ahorrar para lo imprevisto, haciendo que los fondos de emergencia sean más atractivos que nunca. Un fondo de emergencia cubre principalmente gastos grandes y sin precedentes. Es para artículos big ticket como pérdida de empleo, facturas médicas, facturas de reparación y otras necesidades urgentes que desafían categorías. Estos son gastos que normalmente no se ajustan a los gastos regulares presupuestados, y nunca se sabe cuándo llegará lo inesperado. Si bien guardar dinero con regularidad para crear un fondo de emergencia puede parecer desalentador al principio, es esencial determinar el mejor método para ahorrar para su fondo y establecer objetivos de ahorro. Los mecanismos de ahorro automáticos pueden hacer que el proceso sea fluido y sin complicaciones. Saber qué se puede acomodar como gastos de emergencia determina cuánto debe ser su fondo de emergencia. Comience por comprender sus gastos mensuales recurrentes y sus necesidades básicas que no puede renunciar ni eliminar. Calcule estos gastos durante 3 a 6 meses, y el monto resultante debería ser el objetivo de su fondo de emergencia. Hacer crecer su fondo de emergencia es un viaje lento pero constante. Requiere un hábito constante de ahorro y un compromiso necesario para conservar el fondo únicamente para el fin previsto. Establecer objetivos claros y alcanzables le ayudará a mantener el rumbo y controlar su progreso. Tener una idea clara de qué es el fondo de emergencia, desde lo que cubre hasta cómo se puede utilizar, le permite ahorrar con más diligencia. Es una herramienta financiera creada para los acontecimientos inesperados de la vida. Le impide aprovechar sus otros ahorros destinados a objetivos a largo plazo cuando la vida le lanza una bola curva. Crear el fondo de emergencia es una parte vital de su bienestar financiero, ya que sirve como una ventaja competitiva contra sucesos financieros perjudiciales. Piense en ello como un conjunto de recursos diseñados para reponer su situación financiera después de un accidente o un evento inesperado significativo. El fondo, una vez establecido, no debe ser un corpus inactivo. Supervise y reponga periódicamente mientras lo utiliza. Ante un gasto inesperado, recalibre y dirija más recursos al fondo de inmediato. Piense en ello como una herramienta financiera dinámica, que cambia como lo hace la vida. Utilice los recursos disponibles para financiar. No se trata de tener un gran fondo al principio, se trata de construirlo continuamente. Esfuércese por aumentar sus contribuciones con el tiempo. Lo más importante es que empieces a crear tu fondo de emergencia, por pequeño que sea al principio. Una vez que haya configurado el método de asignación, concéntrese en el monto de la contribución mensual. Esta cantidad, aunque pequeña, debería ser coherente y automática. Esta estrategia lo ayudará a mantener sus gastos regulares, y al mismo tiempo construir un colchón financiero. Equiparse con un fondo de emergencia es un acto deliberado de empoderamiento financiero. Es un reflejo de su decisión activa de proteger su bienestar financiero y el de su familia. Las habilidades inteligentes de gestión del dinero siempre incluyen la disciplina para crear y mantener este fondo. El tamaño de su fondo no debe resultar intimidante. En su lugar, concéntrese en administrar de manera competente sus recursos para alcanzar el objetivo establecido. Recuerde que, cada pequeño goteo cuenta para llenar un balde. Por lo tanto,
Ahorrar incluso una pequeña cantidad con la mayor frecuencia posible contribuye significativamente a su fondo de emergencia. La financiación de emergencia es un viaje, no una carrera. Habrá ocasiones en las que no podrás contribuir a tu fondo. Lo importante es seguir comprometidos con el proceso. Tenga paciencia, manténgase concentrado y verá crecer su fondo con el tiempo, protegiéndolo de emergencias financieras. No importa sus ingresos o su situación financiera, un fondo de emergencia es una parte indispensable del plan financiero de cualquier persona. Es una red de seguridad financiera a la que se puede recurrir, evitando los efectos perjudiciales de posibles crisis. Empiece a construir uno hoy, porque hoy no es demasiado pronto. Por mucho que sea importante iniciar un fondo de emergencia, es igualmente esencial contar con estrategias para hacer crecer y mantener este fondo. Intégrelo en su rutina financiera habitual, trátelo con suma importancia y será testigo de su valor. El viaje no siempre sería tranquilo. Tendrá que dejar de lado algunos deseos para atender el objetivo principal de crear el fondo de emergencia. Realice los ajustes necesarios en el estilo de vida para permitir las contribuciones periódicas y, con el tiempo, se convertirá en una parte perfecta de su plan financiero. Solo un recordatorio: su fondo de emergencia no debe utilizarse para financiar sus compras de ocio o lujo, ya que hacerlo contradeciría directamente su propósito, protegerlo de perturbaciones financieras. Respete un presupuesto, ahorre constantemente y encontrará que financiar su fondo de emergencia es mucho más posible que desalentador. Echar un vistazo a todos los elementos completos marcó la presencia de un fondo de emergencia eficaz en su vida financiera. El fondo es una prueba sólida de su prudencia financiera y su capacidad para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de perturbaciones monetarias inesperadas. El privilegio de un futuro financiero seguro justifica las contribuciones constantes y disciplinadas a este fondo. Los ingredientes de un fondo de emergencia exitoso son objetivos alcanzables de manera realista, contribuciones periódicas, una disciplina financiera comprometida y un estricto cumplimiento del propósito previsto del fondo. Basado en estos pilares, su fondo de emergencia se convierte en una fuente confiable de apoyo financiero en momentos de necesidad. Su fondo de emergencia es su red de seguridad financiera personal. Es tu plan de contingencia. Es su salvavidas en tiempos de crisis financiera. No subestime su poder, porque un fondo de emergencia bien financiado puede marcar la diferencia entre estabilidad financiera y ruina financiera. Entonces, ¿a qué estás esperando? Si no tiene un fondo de emergencia, comience uno hoy. Nunca es demasiado tarde para construir esta red de seguridad financiera. Recuerde, cada centavo ahorrado hoy es un paso más hacia la resiliencia financiera mañana. Y cuando llegue ese día lluvioso, podrás capear la tormenta con tu fondo de emergencia. Para concluir, para aquellos que aún no han creado un fondo de emergencia, nunca es demasiado tarde para empezar. Conviértase en un objetivo reservar una parte de sus ingresos, por modestos que sean, para cubrir esos gastos inesperados que le deparan la vida. Después de todo, es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener. Tenga en cuenta que si bien no podemos determinar cuándo ocurren las emergencias, ciertamente podemos prepararnos para ellas. Preocuparse menos por cómo va a pagar gastos inesperados puede llevar a una vida más saludable. Todos imaginamos y aspiramos a una vida estable y segura. Asegúrese de tener esa sólida base financiera con su propio fondo de emergencia. Así que toma el manto y crea un futuro financiero brillante para ti. Defina sus límites financieros, controle sus gastos, genere su riqueza gradualmente y protéjala con un fondo de emergencia. La posición más fuerte que usted tiene hoy en su futuro financiero, las agonías menores que sufrirá en el futuro. La claridad, la disciplina y la paciencia son tus mejores aliados en este viaje. Disciplina a la hora de ahorrar, ninguna contribución es insignificante. Paciencia a la hora de crear guión, su fondo crecerá con el tiempo. Y finalmente, claridad sobre el propósito, de salvaguardar su salud financiera de cualquier emergencia. Recuerde, su fondo de emergencia es tan sólido como el compromiso que muestra para fomentarlo. Cada no al decir no a una compra es otro sí en términos de agregar a su fondo de emergencia. Reconozca que cada pequeña decisión ayuda a desarrollar su resiliencia económica.